La gran señal significativa de obediencia, el sábado. Generalmente no se sabe o se reconoce que el Eterno hizo con su pueblo, mientras aún estaba en el monte Sinaí, un pacto separado, especial y eternamente vinculante que proporcionaba una señal de identidad. En esta coyuntura debe señalarse que este pueblo de Israel era el único pueblo en la tierra con el que Dios trató entonces personalmente, como su pueblo. Recuerde que Adán y Eva habían rechazado el árbol simbólico que representaba al Espíritu Santo de Dios y una relación con él, el Padre y el Hijo. Sus descendientes separados de Dios se desviaron tanto de sus caminos que en el tiempo de Noé la tierra estaba llena de corrupción y violencia. Después del diluvio, en 2 generaciones, el mundo en su conjunto estaba siguiendo los caminos apóstatas de Nimrod. Génesis 10, versículos 8 a 12, capítulo 11, versículo 1 a 9. Y su madre esposa fundó la religión pagana apóstata que ha atrapado y engañado al mundo desde entonces. Este sistema religioso apóstata iniciado por Semiramis fluyó en diferentes variedades y apareció bajo diferentes nombres nacionales en diferentes naciones, pero era el mismo sistema básico de apostasía. Cortó al mundo de Dios y en sus variadas formas atrapó a un mundo engañado actualmente, el cual es llamado por los nombres de varias religiones. Dios seleccionó a estos hijos de Israel debido a la obediencia de Abraham, Isaac y Jacob. Mientras estaban en servidumbre y esclavitud, los llamó como su pueblo, al que su verdad, su verdadera religión y forma de vida y el destino intencionado para la humanidad debería ser revelada. La verdad de Dios y el camino de Dios revelado a estos israelitas es simplemente la verdad de Dios y su camino para todos los pueblos en todos los tiempos y eras. Israel, si hubiera seguido los caminos de Dios, estaba intencionado que fuera un ejemplo viviente para todas las naciones. Jesús vino no para tirar por la borda la verdad de Dios o el camino de Dios, no para traer una nueva religión, sino para revelar verdad adicional sobre el reino de Dios venidero y sobre cómo podemos ser nacidos dentro de él. En verdad, al Israel del Antiguo Testamento se le dieron ciertos ritos de sacrificio y rituales que sirvieron simplemente como recordatorio de pecado. Hebreos 10, versículos 1 a 4, capítulo 9, versículo 10. Solo como sustituto temporal del sacrificio de Cristo hasta que Él viniera. Cuando su venida se hizo realidad, el sustituto fue desechado. Sin embargo, la verdad y el camino de Dios permanecen eternamente. Entonces Dios estaba revelando a Israel cuál es su camino para todas las gentes de todos los tiempos, incluyendo el tiempo actual. Este pacto de identificación especial, ordenado entonces para siempre, se aplica a todos los cristianos de hoy, a todos los que están reconciliados con Dios como su pueblo. Este pacto especial eternamente vinculante se encuentra en Éxodo 31, versículos 12 a 17. Tiene que ver con uno de aquellos 2 mandamientos de prueba que, como vimos en el capítulo anterior, Israel fue expulsado y privado de la primogenitura por violarlo. Y el Eterno habló a Moisés diciendo: habla también a los hijos de Israel y diles: ciertamente mis sábados guardaréis. Éxodo 31, versículos 12 a 13. Fíjese qué día es el día del Señor. El Eterno llama a los sábados mis sábados. Los sábados son suyos, no pertenecían a Israel, no son nuestros días, sino los del Señor. No son los sábados judíos o los sábados gentiles. El sábado es un espacio de tiempo. Ese tiempo, cuando quiera que llegare, no es nuestro, sino de Dios. Y se aplica lo mismo a nosotros hoy que a nuestros antepasados entonces. Si nos lo apropiamos para nuestro propio uso, fuera en trabajo, placer o en cualquier otra cosa, le estamos robando ese tiempo a Dios. Fíjese de nuevo, Él dijo:
Mis sábados guardaréis. Éxodo 28. Él nos ordenó guardarlo el sábado santo. Dios lo hizo tiempo santo y nos ordenó santificarlo, no profanando lo que es santo para Dios. Ahora estudia este pacto especial un poco más, porque es una señal entre ustedes y yo a lo largo de sus generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Éxodo 31:13. Qué tremendo significado está empaquetado en esta porción de oración. Sin embargo, la mayoría de la gente lo lee sin detenerse en esto, sin obtener la verdad vital que contiene. Nótese, aquí está el propósito del sábado, porque es una señal. ¿Qué es una señal? Usted camina por una calle principal en la sección comercial de una ciudad. En todas partes ve señales que identifican tiendas, oficinas, fábricas. Si desea saber de qué se trata una señal, simplemente busque la palabra en las páginas amarillas, la lista de empresas clasificadas de su directorio telefónico. Encontrará nombres como Compañía de Avisos de Neón Jones o Avisos Hermanos Smith. Si llama a uno de ellos por teléfono y le pregunta qué fabrican o venden, le dirán que hacen carteles para que firmas comerciales, instituciones o personas profesionales los cuelguen frente a sus lugares de trabajo. El cartel identifica qué establecimiento, institución u oficina se encuentra en el interior. Una señal es una insignia, símbolo o muestra de identidad. Usted ve el aviso, muebles y accesorios Ave Brown. El aviso identifica al propietario, le dice qué tipo de negocio tiene. El diccionario Webster define una señal de la siguiente manera: un aviso que se exhibe públicamente en un edificio, oficina, etc., para anunciar el negocio allí realizado o el nombre de la persona o empresa que lo lleva a cabo. Algo indicativo de la existencia de una cosa, una boleta. Y por supuesto existen significados técnicos especiales en matemática, medicina, astronomía. La palabra que Moisés escribió en el idioma hebreo, que se traduce como señal, es oath, y el diccionario hebreo-inglés lo define como señal, como una bandera, faro, monumento, evidencia, etc. Marca, milagro, señal, simbólico. Una bandera identifica a una nación. Un faro es una señal de advertencia para anunciar la existencia de algo advertido. Una señal es un signo visible, algo que sirve como signo de identificación para dar a conocer algo, como una bandera blanca es una señal de rendición. Dios ordenó a su pueblo que guardara su sábado como señal. Es una señal entre el pueblo de Dios y Dios. Una señal entre tú y yo, dice el mandamiento. Es una insignia o muestra de identidad. Publicita, anuncia o proclama ciertos conocimientos identificativos. ¿Pero qué conocimiento? Dios responde: para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. ¿Quién es Dios? Fíjese en esas palabras cuidadosamente. Es la señal que les identifica quién es su Dios. Es la señal por la cual podemos saber que Él es el Señor. Identifica a Dios. Pero ¿sabe alguien quién es Dios? Nadie, absolutamente. Todo este mundo está engañado. Así dice su Biblia. Este mundo tiene un Dios falso. Satanás, el diablo. Pretende ser un ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Tiene sus organizaciones religiosas, sus iglesias. No todos son budistas, sintoístas, taoístas, confucionistas. Muchos se han apropiado del nombre mismo de cristiano, pero sus ministros, dice su Biblia, en realidad son ministros de Satanás. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. 2 Corintios 11, versículos 14 a 15. Pero ¿realmente se llaman a sí mismos los ministros de Cristo? Lea el versículo justo antes de los dos que acabamos de citar, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Sí, Satanás es el gran falsificador. Él se hace pasar por Dios.
En su Biblia se le llama el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4. Él hace pasar fraudulentamente a sus ministros como ministros de Cristo, y ellos acusan a los verdaderos ministros de Cristo de ser falsos apóstoles para desviar las sospechas de ellos mismos. ¿Conoce realmente el cristianismo de este mundo al verdadero Dios? Este es engañado en creer que sí, y un mundo engañado puede ser sincero en esa falsa creencia. El Dios de uno es Él o la cosa a que uno sirve y obedece, pero el verdadero Dios es aquel a quien debemos obedecer. Este mundo no es enseñado a obedecer a Dios. Su falso cristianismo enseña que la ley de Dios está abrogada. En realidad, pone la conciencia humana impulsada por la falsa enseñanza de Satanás en lugar de la ley de Dios. No enseña, como lo hizo Cristo, que realmente debemos vivir por cada palabra de Dios, es decir, toda la Biblia, sino que obedece a Satanás pecando. Satanás entonces es el Dios de este mundo. El propósito del sábado. Dios le dio al hombre su sábado con el propósito de mantener a la humanidad en el verdadero conocimiento y la verdadera adoración del verdadero Dios. Pero ¿cómo identifica el sábado a Dios? ¿Cómo apunta al Dios verdadero en lugar del falso? ¿No hace lo mismo el domingo? Positivamente no. Observe el versículo 17 de este pacto especial del sábado. Es una señal entre los hijos de Israel y yo para siempre. Durante 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó y reposó. Éxodo 31, versículo 17. Fue en el séptimo día de la semana de la creación que Él descansó de la obra de la creación. No el domingo, que es el primer día de la semana. Solo el séptimo día de la semana apunta hacia el principio de la creación. ¿Cómo identifica eso quién es Dios? Si usted cree que alguien más o cualquier otra cosa es Dios, probaré que mi Dios es el Dios verdadero. Porque cualquier otra cosa que usted pueda pensar que Dios fue hecho o creado por el Dios verdadero. Aquel que creó e hizo todo lo demás es más grande que todo lo que hizo, superior a cualquier otra cosa que pueda llamarse Dios. La creación es la prueba de Dios, de su existencia. El acto de creación lo identifica a Él. Entonces Dios tomó la cosa más duradera, perdurable e imperecedera que el hombre puede conocer, un pacto de tiempo recurrente, el único día que es un memorial del acto de creación. Él tomó el único día que apunta constantemente cada séptimo día de la semana al reposo de Dios en el séptimo día de la semana de la creación, desde el tiempo de la creación, que apunta a la existencia del Dios omnipotente, todopoderoso y gobernador de todo, el Creador. Y Dios estableció ese día particular aparte de los otros como su día. Dios hizo ese día particular sagrado y santo para Él, designándolo como el mismo día en que Él ordena a su pueblo que se reúna para adorar, el día en que se le ordena al hombre descansar de su propio trabajo y placer físicos, entonces refrescarse al reunirse con otros adoradores obedientes en compañerismo espiritual. Ningún otro día es un memorial y un recordatorio de la creación. Verdaderamente Satanás ha engañado a un mundo iluso en cuanto a suponer que la resurrección de Cristo ocurrió el domingo por la mañana al amanecer, el mismo tiempo que siempre ha sido el tiempo de la adoración pagana al sol. Pero esta suposición no es cierta. Escriba solicitando nuestro folleto gratuito sobre la resurrección. La resurrección no ocurrió el domingo. Quedará asombrado. También solicite nuestro folleto gratuito especial sobre Pascua, la pura verdad sobre la Pascua. Son impactantes reveladores y la verdad puede usted verificar y probar en su biblioteca pública. La resurrección de Cristo realmente ocurrió el sábado, no el domingo. Y además en ninguna parte de la Biblia se nos dice que celebremos el día de la resurrección de Cristo. Esa es una costumbre pagana de los hombres, basada solo en la autoridad del hombre apóstata, contraria a los mandamientos de Dios.
El sábado identifica al pueblo de Dios. Así que aquí encontramos un gran propósito en el sábado. Identifica a Dios. El mismo día que Dios estableció aparte para asamblea y adoración, señala a manera de memorial a quien hemos de adorar, al Creador gobernante de todo lo que es. Pero eso no es todo. El sábado también fue dado como una señal que identifica quién es el pueblo de Dios y quién no. Nótese, este pacto especial no solo dice para que sepáis que yo soy el Eterno, sino lea el resto de esa frase. Para que sepáis que yo soy el Eterno, que os santifico. Éxodo 31, versículo 13. Nótese el tremendo significado de eso. ¿Qué significa la palabra santificar? Significa apartar para uso o propósito santo. En el séptimo día de la misma semana de la creación, el Eterno santificó, es decir, Él estableció aparte para uso santo el día sábado. Pero ahora vemos que Dios dice que es una señal de que Él, el Eterno, también santifica, aparta a otras personas como suyas para su santo propósito, aquellos que son su pueblo. En los tiempos del Antiguo Testamento su pueblo era el pueblo de Israel. En los tiempos del Nuevo Testamento su pueblo es el de la propia iglesia de Dios, los cristianos verdaderamente convertidos, engendrados de espíritu. Pero ¿cómo el sábado los aparta, separa de aquellos que no son el verdadero pueblo de Dios? Bueno, si usted ha comenzado a santificar el sábado de Dios como Él lo manda, ya ha encontrado la respuesta por experiencia real. Si no lo ha hecho, simplemente comience a santificar el día de reposo de Dios como Él ordena y pronto aprenderá que automáticamente está apartado de todas las demás personas. El mundo, las personas que usted conoce, algunos de sus familiares y parientes, socios comerciales o contactos, lo pondrán a usted aparte. El sábado es la señal de Dios que identifica no solo a Dios como creador gobernante, sino que también identifica a aquellos que son verdaderamente su pueblo. Definición de Dios. Permítame darle otra definición de Dios. Aunque el único Dios sabio y verdadero es el gran creador gobernante del universo, existen muchos dioses falsos o fraudulentos. Satanás se presenta a los engañados como Dios y de hecho la Biblia claramente lo llama el Dios de este mundo. Los ídolos eran adorados como dioses y todavía lo son hoy, incluso en las llamadas iglesias, entre comillas, cristianas. Quien fuere o lo que fuere o quien usted sirva y obedezca es su Dios. La misma palabra Señor significa gobernante, amo, jefe, al que usted obedece. Jesús exclamó, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Lucas 6:46. Si no lo obedecían, entonces Él no era su Señor. Entonces, ¿por qué lo llamaron Señor cuando no era su Señor? Entonces, nuevamente Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, versículo 21. Solo aquellos que obedecen a Dios pueden ser sus hijos y entrar en su reino. El Dios suyo es el que usted obedece. Note de nuevo, ¿no sabéis que a quien vosotros os rendís como siervos para obedecer, sois siervos de él a quien obedecéis? Romanos 6, versículo 16. Con respecto a los ídolos como dioses falsos y fraudulentos, el segundo mandamiento dice, no te inclinarás ante ellos ni les servirás, es decir, obedecerles, porque yo el Eterno tu Dios soy un Dios celoso que visita la iniquidad, desobediencia de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y tengo misericordia por millares de generaciones que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, versículos 5 al 6. El verdadero mandamiento de prueba. ¡Cuán significativo! El mandamiento del sábado es el único de los 10 que es una señal que identifica quiénes son los reales y verdaderos cristianos hoy.
Es el verdadero mandamiento de prueba. Un hombre puede ser honesto y recto en su trato con los demás, puede tener la reputación de no mentir ni robar, pero eso no lo identifica, aparta, especialmente como cristiano. Muchos no cristianos honran a sus padres, al menos hasta donde saben otras personas. Muchos son considerados por los demás como veraces, fieles a su esposo o esposa. Muchos no juran ni usan blasfemias, y la mayoría no son asesinos a los ojos de los demás. Pero su supuesta conformidad con estos mandamientos no les pone sello como diferentes, como si fueran el pueblo de Dios. En realidad, pocos guardan incluso estos mandamientos en espíritu, pero eso no es obvio para el mundo. Pero es muy obvio para el mundo cuando uno guarda el sábado de Dios. Por eso pocos lo hacen. La gente no quiere ser identificada como separada del mundo, como perteneciente a Dios, apartada del mundo. La gente quiere ser identificada a los ojos de los demás como pertenecientes al mundo, pero se siente avergonzada de ser identificada a los ojos de los amigos, contactos comerciales, parientes, como pertenecientes a Dios. La gente del mundo está dispuesta a reconocer los otros 9 mandamientos, pero el mandamiento del sábado es contra el que se rebelan positivamente. Es el único que es prueba crucial de obediencia. Identifica a aquellos que han rendido su voluntad a Dios, que obedecen a Dios sin importar la persecución o el costo. Oh, muy bien, lo pone a usted aparte. ¿Qué señal? Identifica al verdadero Dios en el mismo día que apartó para asamblea y adoración. Identifica al verdadero pueblo de Dios. Identifica a los que guardan el sábado como pueblo de Dios, cumpliendo un propósito para el mundo. Eso es. En realidad, pocos judíos realmente guardan el sábado santo. Puede que espiritualmente no los identifique ante Dios como su pueblo, pero al menos reconocen ese día en particular. Y aunque a los ojos de Dios lo profanan, los identifica ante el mundo. La señal de Dios es la que usted acepta voluntariamente por su propia voluntad o no acepta en absoluto. Pero la bestia, símbolo del inminente resucitado, así llamado Sacro Imperio Romano en Europa, tiene una marca que pronto será impuesta por fuerza física y tiene algo que ver con comprar o vender, comerciar, hacer negocios, ganarse la vida, tener un trabajo. Apocalipsis 13, versículos 16 a 17 y Apocalipsis 17. Sí, este es el mandamiento de prueba, del que depende la misma salvación y eternidad de usted. He dicho que Dios hizo del sábado un pacto separado, eterno y perpetuo, completamente separado y aparte de lo que llamamos el antiguo pacto hecho en el monte Sinaí. ¿Cómo entonces es esto un pacto? No obstante, es esto un pacto. Definamos la palabra pacto. Webster define un pacto como un acuerdo entre personas o partes, un acuerdo solemne. Un convenio es un contrato o acuerdo mediante el cual una de las partes promete ciertas recompensas o pagos a cambio de cierto estipulado desempeño por la otra parte. El antiguo pacto entre Dios y los hijos de Israel, hecho en el monte Sinaí, impuso a la gente ciertos términos y condiciones para cumplir obediencia a los 10 mandamientos. Prometió la recompensa de hacer de Israel una nación arriba de todos los pueblos. Las promesas eran puramente nacionales y materiales durante este mundo. El nuevo pacto se basa en mejores promesas, Hechos 8, versículo 6, que consisten en una herencia eterna, Hebreos 9, versículo 15. Una vez que un pacto es firmado, sellado o ratificado, confirmado, no puede ser adicionado con más términos, Gálatas 3, versículo 15. Cualquier cosa que aparezca debajo de la firma no es legalmente parte del pacto. Usted lee acerca de cómo se hizo el antiguo pacto y se selló con sangre en Éxodo 24, versículos 6 a 8. Y fíjese, versículo 8, concluye con las palabras, el pacto que el Eterno ha hecho con nosotros. Entonces ya estaba hecho, formalizado. No llegamos al momento de la realización de este pacto especial y eterno del sábado hasta 7 capítulos después.
En consecuencia, no es parte del antiguo pacto. Pero de nuevo, ¿es ese un pacto? La redacción de su Biblia dice que sí. Note Éxodo 31, versículo 16. Por tanto, los hijos de Israel guardarán el sábado. Habrán de observar el sábado a lo largo de sus generaciones por pacto perpetuo. Perpetuo significa continuo e ininterrumpido, pero iba a durar para siempre. Lea el siguiente versículo. Es una señal entre los hijos de Israel y yo para siempre. Ahora bien, ¿cuál es la condición a realizar? La santificación del sábado. Santo es para vosotros, dice Dios, versículo 14. ¿Y cuál es la recompensa prometida por el cumplimiento de la condición? No es solo una señal, sino también un acuerdo o pacto entre vosotros y yo, dice Dios, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Ahí está. Dios promete santificarlos. Él los aparta como santos, como su pueblo santo. ¿Puede usted pedir una promesa más grande? Sí, es un pacto. Es un pacto separado y completamente diferente. Incluso si uno trata de argumentar que el antiguo pacto está abolido y que por tanto los 10 mandamientos están abolidos, no puede argumentar que este pacto duraría solo hasta la cruz. El pacto es obligatorio por vuestras generaciones, versículo 13. Pacto perpetuo, versículo 16. Y para siempre, versículo 17. ¿Señal solo para Israel? Sí, dice el rebelde que argumentaría con su visión modernista sobre la obediencia. Pero es entre Dios y los hijos de Israel, es a lo largo de las generaciones de Israel, es entre Dios y los israelitas para siempre. Entonces admite usted que es obligante para siempre a los israelitas y a lo largo de sus generaciones. Hay dos respuestas a ese argumento que usted condenaría si así argumenta y que lo llevaría al lago de fuego. 1. Nadie puede negar que esto obliga absolutamente al pueblo de Israel a guardar el sábado para siempre y a través de sus generaciones perpetuamente. Sus generaciones aún continúan, así pues es obligante para ellos hoy. También usted tiene que admitir que salvación y cristianismo están abiertos a los judíos y a todos los israelitas. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Romanos 1:16. Entonces, el judío puede ser un cristiano convertido. De hecho, la iglesia al principio era casi en su totalidad judía. Así que el judío, aunque cristiano en la iglesia de Dios, está obligado a guardar el sábado de Dios como pacto perpetuo a través de sus generaciones para siempre. Ahora tiene Dios dos clases de cristianos. Es pecado para un cristiano judío quebrantar el sábado y pecado para todos los demás que lo guarden. ¿Deben los judíos cristianos reunirse en sábado y los de otras nacionalidades el domingo? ¿No dijo Jesús que una casa dividida contra sí misma se derrumbaría? ¿Existen dos clases de cristianos? Lea Gálatas 3, versículos 28 a 29. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si los gentiles sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, dado que el sábado es obligante hoy para la parte judía de la iglesia de Dios y no hay diferencia, todos somos uno en Cristo, también es obligante para los gentiles. Nosotros somos Israel. 2. Pero hay otra respuesta a ese argumento. Los pueblos de los Estados Unidos, las naciones de la Comunidad Británica y las naciones del noroeste de Europa son, de hecho, los pueblos de las 10 tribus de la casa de Israel. El pueblo judío en la casa de Judá. Pero si el sábado es señal de Dios para identificar a su pueblo Israel, entonces, ¿por qué nuestras naciones no lo guardan hoy? La respuesta a esa pregunta es la respuesta a otra. ¿Por qué las 10 tribus de la casa de Israel se llaman las 10 tribus perdidas? ¿Y por qué nuestras naciones piensan que son gentiles? ¿Por qué no conocen su verdadera identidad? Ahora tenemos una pasmosa, asombrosa,
sorprendente verdad que revelar. Aquí hay una desconcertante verdad mucho más extraña que ficción. Aquí hay hechos ocultos durante siglos más intrigantes que una novela de misterio. ¿Por qué se llama el sábado irrespetuosamente y con desprecio el sábado judío? Porque el mundo piensa que todos los israelitas son judíos y que los judíos son todos israelitas. Aquí hay una impresionante sorpresa para aquellos que han creído eso. Los judíos son solo una pequeña minoría de los israelitas. Israel perdió la señal. En ninguna parte de toda la Biblia existe alguna nación de las 10 tribus de Israel llamada judía. Ese nombre judío se aplica solo al reino de Judá. Los judíos son israelitas de verdad, pero solo una parte de los israelitas son judíos. Casi inmediatamente después de ser nombrado rey, Jeroboam tuvo miedo de que, cuando su pueblo viajara a Jerusalén para asistir a las fiestas anuales, volvieran a ver a Roboam y desearan que fuera su rey. Tomó medidas rápidas para proteger su propia posición. La tribu de Leví conformaba el sacerdocio. Eran los líderes los mejores educados. Los levitas que vivían de los diezmos habían disfrutado de ingresos 2 o 3 veces mayores que los de las otras tribus. De un golpe rápido, Jeroboam degradó a los levitas y puso a la gente de más baja condición e ignorantes a que fueran sacerdotes. Podría así controlarlos. Así controlaría la religión como siempre lo habían hecho los reyes gentiles. Entonces muchos, si no la mayoría de los levitas, regresaron al reino de Judá y se hicieron conocidos como judíos. Inmediatamente Jeroboam erigió 2 grandes ídolos para que los adorara su pueblo. Ordenó que las fiestas de otoño se observaran en el 8º mes, en un lugar de su elección al norte de Palestina, en lugar de en el 7º mes y en Jerusalén, como Dios ordenó. Primera de Reyes 12, versículos 28 a 32. También Jeroboam cambió el día de reposo del 7º al 8º, es decir, al día siguiente del 7º, que por supuesto era en realidad el primer día de la semana. Por tanto, estableció el día de la adoración para que coincidiera con el día del sol pagano, ahora llamado domingo. A través del gobierno de 19 reyes y 7 dinastías sucesivas, la casa de Israel de 10 tribus continuó con los pecados gemelos básicos de Jeroboam, la idolatría y la infracción del sábado. Varios de los reyes agregaron otras prácticas malvadas y pecaminosas. Pero en los años 721 a 718 a.C., Dios hizo que la casa de Israel fuera invadida y conquistada por el reino de Asiria. Estos israelitas fueron sacados de sus granjas y ciudades y llevados a Asiria, a la costa sur del mar Caspio, como esclavos. Pero la casa de Judá, los judíos, una nación separada y diferente, no fue invadida hasta el año 604 a.C., 2 o 3 generaciones después del cautiverio de Israel. Sin embargo, los caldeos ascendieron al poder mundial, formando el primer imperio que gobernó el mundo. Bajo Nabucodonosor, los caldeos, babilonios, invadieron Judá, 604 a 585 a.C. Los asirios, antes del 604 a.C., dejaron su tierra al norte de Babilonia y emigraron hacia el noroeste, a lo largo de las tierras que ahora son Georgia, Ucrania, Polonia y hacia la tierra que hoy se llama Alemania. Hoy conocemos a los descendientes de aquellos asirios como el pueblo alemán. La gente de Israel de 10 tribus también emigró al noroeste. Aunque los asirios habían llevado cautivo a Israel, los israelitas no permanecieron como esclavos de los asirios en Europa. Continuaron un poco más hacia Europa occidental, la península escandinava y las islas británicas. Ahora bien, ¿por qué llegaron a ser conocidos como las 10 tribus perdidas? Ellos habían perdido su señal de identificación nacional. El rey Jeroboam había cambiado su día de adoración del 7º al primer día de la semana, el día del sol, el domingo. Todos los reyes sucesivos siguieron esta práctica, así como la idolatría. Mientras permanecieron en la tierra de Israel y se llamaron a sí mismos el reino de Israel, se conocía su identidad. Pero en Asiria ya no eran una nación con su propio gobierno y su propio rey. Eran meros esclavos.
adoptaron el idioma de los asirios a medida que se desarrollaban las generaciones sucesivas. Perdieron el idioma hebreo, como decía la profecía bíblica. Perdieron toda identidad nacional. Después de varias generaciones, la tribu de José, dividida en las dos tribus de Efraín y Manasés, llegó a llamarse británica. Conservaron algunos signos hebreos, berith o bred, que en hebreo significa pacto, e ish, que significa hombre. Entonces en hebreo británico significa hombre del pacto, lo cual en verdad ellos son. La tribu de Rubén se asentó en el país que hoy es Francia. Habían perdido su identidad nacional, pero los franceses tienen las mismas características de su antepasado Rubén. Hoy, a través de nuestro folleto gratuito en francés que revela esta ascendencia e identidad nacional, miles de franceses están comenzando a aprender su propia identidad verdadera. Las 10 tribus, conocidas como la Casa de Israel, perdieron su etiqueta identificativa, el sábado de Dios. Esa es la razón por la cual perdieron su identidad nacional, causa por la que los judíos son reconocidos. Sin embargo, Judá guardó el sábado. No continuaron mucho tiempo guardándolo santo o en guardarlo a la manera de Dios, pero lo reconocieron como lo hacen hoy, como el día de descanso que reconocen y observan. Resultado, todo el mundo los ve como el pueblo elegido de Dios. El mundo piensa que son Israel, no simplemente Judá. La identidad de los judíos no se ha perdido, y dado que se conoce su identidad como descendientes raciales del antiguo Israel, y no se conoce la de las muchas más numerosas 10 tribus perdidas, el mundo supone que los judíos son Israel en lugar de Judá. El pueblo judío se lo cree. Y así repetimos, el mundo entero está engañado, incluso en cuanto a la verdadera identidad de quienes son realmente el pueblo elegido de la primogenitura de Dios. Efectivamente, el día de reposo, el día de Dios, el verdadero día del Señor, es después de todo el día para nuestra gente doblemente. Primero, porque es para todo el pueblo de Dios, incluso para gente nacida gentil que ahora es de Cristo. En segundo lugar, porque racialmente, incluso por nacimiento carnal, es el día de Dios que Él dio a nuestros propios antepasados y mandó santificar para siempre. Razón por la que Israel fue hecho esclavo. ¿Sabe usted por qué el reino de Israel fue invadido por Asiria, conquistado, removido de su tierra como esclavos en los años 721 a 718 a.C.? ¿Sabe usted por qué los judíos, reino de Judá, fueron luego llevados cautivos y esparcidos por el mundo? Ambas casas de Israel fueron enviadas al castigo nacional y al destierro desde Palestina, porque violaron el sábado de Dios. ¿Hace eso alguna diferencia? Ciertamente es una gran diferencia para Dios. Y Él dice que no ha cambiado, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, versículo 8. Primero vea por qué los judíos fueron invadidos, conquistados por Nabucodonosor y llevados al cautiverio babilónico durante los años 604 a 585 a.C. 70 años después de ese cautiverio, según la profecía de Jeremías 29:10, muchos de los judíos regresaron a Palestina para reconstruir el templo y restaurar el culto allí. El profeta Nehemías dice por qué habían sido llevados cautivos a la esclavitud 70 años antes. En aquellos días vi en Judá algunos comerciando con vino exprimido en sábado y trayendo gavillas y cargando asnos, como también el vino, las uvas, los higos y toda clase de cargas que traían a Jerusalén en el día sábado. Y yo testifiqué contra ellos el día en que vendieron los víveres. Entonces contendí con los nobles de Judá y dije a ellos: ¿qué maldad es esta que hacéis y profanáis el día sábado? ¿No hicieron así vuestros padres y no trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Sin embargo, traéis más ira sobre Israel al profanar el sábado. Nehemías 13, versículos 15 a 18. Ahí está en un lenguaje sencillo. La infracción del sábado fue una de las principales causas del cautiverio de Judá.
Era tan importante para Dios que Él castigó a su propio pueblo elegido con el más severo castigo nacional, derrota en guerra, ser arrebatado de su tierra y hecho esclavo en una tierra extranjera. Dios define el pecado como la transgresión de su ley. Primera de Juan 3:4. Su ley dice: acuérdate del sábado para santificarlo. El séptimo día es el sábado del Eterno vuestro Dios. Trabajar en sábado, profanarlo por su propia búsqueda de placer, haciendo negocios, etc., es un pecado mayor, castigado con la muerte eterna. Los judíos estaban advertidos. Los judíos no tenían excusa. Habían sido advertidos por los profetas. Note la advertencia a través de Jeremías. Así dice el Eterno: mirad por vosotros mismos y no llevéis carga en el día sábado, ni hagáis ningún trabajo, sino santificad el día sábado como mandé a vuestros padres. Pero si no me escuchareis, santificando el día sábado y no para llevar carga, incluso entrándola por las puertas de Jerusalén en el día sábado, entonces encenderé fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Jeremías 17, versículos 21 a 22 y 27. Esa fue la advertencia. Los judíos no hicieron caso. Ahora observe lo que pasó. Y en el quinto mes, a los 10 días del mes, que era el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino Nabuzaradán, capitán de la guardia, hoy lo llamaríamos general de los ejércitos o mariscal de campo, que sirvió al rey de Babilonia en Jerusalén y quemó la casa del Eterno y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los grandes las quemó al fuego. Jeremías 52, versículos 12 a 13. Cuando Dios advierte, el castigo es seguro. ¿Por qué Israel fue derrotado? Ahora vea lo que le sucedió a la otra nación de israelitas, el reino de Israel, 117 años antes del cautiverio de Judá. Dios había expuesto a este pueblo la opción en los días de Moisés, mucho antes de que se dividieran en dos naciones. Esto se cubrió completamente en el capítulo anterior con respecto a Levítico 26. Ahora vea lo que Dios dijo al respecto a través del profeta Ezequiel. Ezequiel recibió un mensaje de Dios para la casa de Israel, no para Judá, los judíos. Ezequiel estaba entre los judíos cautivos después de su cautiverio, que ocurrió más de 100 años después del cautiverio de Israel. Para entonces los asirios habían dejado su tierra en la costa sur del mar Caspio y emigraron hacia el noroeste y finalmente se establecieron en la tierra que hoy se llama Alemania. La gente de la casa de Israel también emigró al noroeste a lo largo de Europa, pero no se detuvieron en Alemania. Continuaron más al oeste y al norte hacia Europa occidental, Francia, Bélgica, Holanda, los países escandinavos y las islas británicas, donde se encuentran hasta el día de hoy, con excepción de la tribu de Manasés, que mucho más tarde emigró a América del Norte y se convirtió en los Estados Unidos. El profeta Ezequiel recibió el encargo de ir a donde estaba entre los judíos la casa de Israel. Ve y habla a la casa de Israel, dijo Dios. Ezequiel 3, versículo 1, y otra vez, ve, llégate a la casa de Israel, versículo 4. Pero Ezequiel nunca llevó ese mensaje a la casa perdida de Israel. No pudo. Él era un esclavo entre los judíos. Sin embargo, él está entregándoselos por medio de tenerlo escrito en su libro, en la Biblia, y por el hecho de que este mensaje se está entregando a ese mismo pueblo hoy por medio de la revista La Pura Verdad y la transmisión televisada del programa El Mundo de Mañana. Es una profecía. Es un mensaje para nuestros pueblos hoy. Usted lo está leyendo ahora mismo. Dios le ayude a hacer caso. Profecía para nosotros hoy. Hablando primero del antiguo Israel, Dios dice en Ezequiel 20: por tanto los hice salir de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les mostré mis juicios, que si alguno los cumpliere, viviría en ellos. Además les di mis sábados para que fueran una señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor que los santifico. Versículos 10 a 12. Fíjese, este pasaje repite la redacción exacta del pacto del sábado de Éxodo 31, versículos 12 a 17, vinculante para siempre. Ahora continúe.
Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y despreciaron mis juicios, y mis sábados profanaron en gran manera. Versículo 13. Entonces Dios suplicó a sus hijos una generación más tarde, pero dije a sus hijos en el desierto: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus juicios, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy el Eterno vuestro Dios. Andad en mis estatutos, guardad mis juicios y ponedlos en práctica, y santificad mis sábados, y serán por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Eterno vuestro Dios. Versículos 18 a 20. Todo el énfasis aquí es diferenciar entre los estatutos, juicios y sábados de Dios, por un lado, y los diferentes sábados, estatutos y juicios de sus padres. Ellos estaban observando un día diferente al sábado de Dios. Ya habían vuelto al día de los paganos, llamado actualmente domingo, el día del sol y de adoración al sol. No obstante, los hijos se rebelaron contra mí, continuó Dios a través del profeta Ezequiel. Contaminaron mis sábados. Versículo 21. Entonces, ¿qué hizo Dios finalmente generaciones después? Los dispersó en cautiverio nacional y esclavitud. Versículo 23. ¿Pero por qué? Porque no ejecutaron mis juicios, sino que despreciaron mis estatutos, profanaron mis sábados, y sus ojos estaban tras los ídolos de sus padres. Versículo 24. Esa es la razón. ¿Hizo eso alguna diferencia? Pero ahora continúa con esta asombrosa profecía. Note la profecía para nosotros hoy. Hablando del tiempo inminente en algún momento, en nuestro tiempo, Dios dice a nuestros pueblos: vivo yo, dice el Señor Eterno, que ciertamente con mano poderosa y con brazo extendido y con furia derramada gobernaré sobre ti. Versículo 33. La expresión furia derramada se refiere a las 7 últimas plagas en el mismo tiempo de la segunda venida de Cristo. Compare con Apocalipsis 16:1. El tiempo en que Cristo gobernará sobre nosotros es en y después de su segunda venida. Entonces esto es una profecía para nuestro tiempo. Cada profecía en la Biblia que muestra dónde estará nuestro pueblo Israel durante la segunda venida de Cristo y el verdadero gran éxodo de regreso a Palestina lo describe en cautiverio y esclavitud una vez más. Continúa la profecía. Y los sacaré de entre el pueblo y los reuniré de los países donde estaréis esparcidos, con furia derramada, y los llevaré al desierto de los pueblos. El éxodo viene, Jeremías 23, versículos 7 a 8. Y allí les suplicaré cara a cara. Versículos 34 a 35. Nótese, esta es la palabra que habla Cristo. Entonces volverá a estar en la tierra en persona, y luego va a suplicar a nuestra gente cara a cara. Es hora de despertar a la inminencia y la dura seriedad de esto. Quizás solo una voz solitaria le está advirtiendo a usted, pero Dios usó una sola voz para advertir al mundo en los días de Noé, una sola voz en los días de Elías, una sola voz en los días de Juan el Bautista, y después de que Juan el Bautista fue encarcelado, una sola voz en la persona de Cristo mismo. Si confía usted en la mayoría de las personas que pecan, sufrirá los castigos con ellos. Fíjese cómo suplicará. Como rogué a vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así os rogaré, dice el Señor Eterno, y limpiaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelan contra mí, y vosotros conoceréis que yo soy el Eterno. Versículos 36 a 38. ¿Cómo les suplicó él? Él suplicó: santificad mis sábados en lugar de los de tus padres, para que sepáis que yo soy el Eterno. Y aquellos de nosotros que entraremos a Palestina, sabremos que Él es el Eterno. ¿Cómo lo sabremos? Por su señal del sábado. Lea los versículos 42 a 44 en su propia Biblia. Él dice que nuestra gente, cuando ya no sea rebelde y que luego guarde su sábado, recordará sus caminos en que fueron contaminados y se aborrecerán a sí mismos por violar el sábado. Esta es una enseñanza bastante estremecedora.
Es la palabra de Dios hablándole a usted.